a ver esa revelación de ese jinete blanco. Bueno, quería empezar, hermanos, con algunos temas que tocamos en el estudio anterior. Y los invito, hermanos, yo sé que a veces uno se pierden en YouTube, pero métanse, repasen las clases, porque cuando yo empecé a estudiar esto, para mí era muy difícil y yo veía a los predicadores y caía de nuevo y no entendía y volvía y veía y volvía, porque son temas difíciles y hay que repasarlos. Quería empezar entonces con algo que dimos en la clase anterior y era con la palabra rapto o arrebatamiento. La palabra raptar o arrebatamiento sale en 1 Tesalonicenses 4:17. Y una de las cosas que nos dice es que estarán dos en un lugar y uno será quitado y uno será llevado y otro será dejado. Ahora vamos a ver el versículo en sí, de qué nos habla ahí también. Y ahí es donde por primera vez sale la palabra raptar o arrebatar. La palabra también nos dice que hay un orden en las personas que van a ser vivificadas, o sea, que nos van a dar cuerpo glorificado, que es Cristo, las primicias, los que son de Cristo en su venida. Cristo, cuando murió, ¿qué pasó cuando Cristo murió? Él levantó a muchos que estaban muertos y se le aparecieron a los apóstoles y a otras personas en ese momento. Y cuando habla de luego los que son de Cristo en su venida, esos somos nosotros, la iglesia, que va a ser levantada cuando Cristo venga. Y hago énfasis también aquí en la palabra, en su venida. ¿Ya? Ya. ¿Qué significa en su venida? Quiero hacer énfasis en esto porque esta frase en su venida aparece mucho, hay como algo. Entonces cuando aparece la frase en su venida, esto vamos a ver que es un lapso de tiempo que incluye tanto el arrebatamiento como cuando vengamos con Cristo al milenio. La pastora casualmente Choli, en esta semana que pasó, ella me dice que le habían preguntado que si para mí la palabra que sale en 1 Tesalonicenses 4:13 es la misma o habla del mismo evento que sale en Mateo 24. Miren, quiero que alguien me ayude a leer la palabra, por favor. Porque tenemos que leer el contexto para saber, cuando sale la palabra la venida del Señor, ¿a qué se está refiriendo? ¿Al arrebatamiento o a la segunda venida cuando vengamos con Él al milenio? O sea, a cuando no toca tierra, que se permanece en una nube, o cuando toca tierra. No, 1 Tesalonicenses 4:13, esa misma que está ahí, para ver quién la puede leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis, como a los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, a lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Puede continuar también, hermana, con el que sigue. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre,
en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Miren, acá arriba habla de en las nubes, en el aire. No habla de que toca tierra, ni tampoco que venimos con. Él viene por nosotros. Acá es con nosotros y aquí por nosotros. Ahora vamos a ver el Mateo 24, que también habla que Cristo está en una nube y manda a sus ángeles por nosotros y nosotros subimos a donde está Cristo. ¿Quién me ayuda con Mateo 24? Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, hereda el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Mira, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? La pastora me preguntó en estos días de que si para mí era el mismo evento, vuelvo y lo repito, tesalonicense, que Mateo 24. ¿Y por qué le preguntan a ella eso? Porque las personas que creen que no vamos a pasar la tribulación piensan que ese evento es la segunda venida de Cristo, no, por decirlo así, la primera. Vuelvo y le repito, cuando se habla de la venida del Señor, puede incluir o puede ser el arrebatamiento o puede ser cuando vengamos con Él al milenio. Fueron dos eventos, pueden ser cualquiera de los dos, pero claramente en el contexto vemos que en una están las nubes en el aire y en el otro viene con nosotros igual. Y aquí todavía se ve más. ¿Por qué? Porque estamos viendo la secuencia, Mateo 24 y Mateo 25. No pueden decir que Mateo 24 es la segunda venida porque el Señor no toca tierra, pero en cambio en Mateo 25 sí, porque dice que viene con Él, venimos con Él, venga en su gloria, ya venimos con un cuerpo glorificado. Cuando Cristo viene por nosotros en el arrebatamiento, se nos da el cuerpo glorificado. Cuando viene con nosotros, ya venimos con el cuerpo glorificado. O sea que son dos eventos diferentes y en orden, en una secuencia. Esta es la que les gustó a ustedes. Que es así. Cuando estamos hablando del rapto del Señor, no toca tierra. ¿Qué pasa en ese momento? Vamos a ver. El Señor viene, ahí está en la atmósfera. Esa es la atmósfera, este es el segundo cielo, esta es la tierra, primer cielo, segundo cielo y el tercer cielo. Estamos hablando de dimensiones, cuando hablamos del tercer cielo hablamos de otra dimensión. Cuando hablamos del segundo cielo hablamos del espacio y aquí hablamos de la atmósfera y esta es la tierra. Él viene ahí a las nubes hasta la atmósfera. ¿Y qué pasa después? Nosotros subimos a encontrarnos con Él. Este es el rapto. Como les dije, en el rapto se nos da cuerpo glorificado al subir. En la segunda venida descendemos con cuerpo glorificado. Mira lo que dice segunda de Tesalonicenses. Pero con respecto
a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Mira que Él hace énfasis aquí porque Él sabía que esto iba a pasar. Que la gente iba a pensar que no íbamos a pasar la tribulación, que sí íbamos a pasar la tribulación, que no sé qué. Ahí dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y después dice que el Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida. ¿Cuándo es eso? Cuando descendemos con el Señor, que venimos al milenio, que ahí es el Armagedón, que lo vamos a ver más, que ahí es donde echa al anticristo y al falso profeta, son los que inauguran el lago de fuego. Pero miren, ¿cómo? Él va a manifestarse durante 3 años y medio. Pero yo quisiera algo, por favor, para hacer más, hacer el culto más seguido y más, apunten todo lo que van a anotar y todo lo que van a decir, porque si no llego, estamos repasando, todavía no he entrado a la parte nueva. Así que anoten todo eso, por favor, y al final, entonces, lo volvemos a enfatizar. Pero miren lo que dice, no nos dejemos mover fácilmente, no vendrá sin que antes venga el anticristo. Tenemos que tenerlo claro, hermanos, tiene que pasar esto primero. Sí, tiene que ser revelado. Y es una persona porque dice que se va a sentar y todo. Y después va a ser vencida. En el rapto se nos da cuerpo glorificado al subir y en la segunda venida descendemos con cuerpo glorificado. Dice Filipenses 3:20. ¿Quién me ayuda? Tú mismo. Los dos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El otro. 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Miren que claramente, como el Señor se le manifestó a los discípulos, así mismo con ese mismo cuerpo glorificado, nosotros vamos a tener ese mismo cuerpo glorificado. Vamos a poder traspasar paredes, vamos a poder comer, no vamos a necesitar comer, pero vamos a poder comer, vamos a poder hacer todo. Y vamos a ser transformados, pero ¿dónde? En el arrebatamiento. Ya después subimos con Él al cielo, se van a realizar varios eventos que vamos a ver ahora, y luego descendemos con cuerpo glorificado, y aquí van a haber personas que no tienen el cuerpo glorificado. Miren esto, en el arrebatamiento subimos y celebramos arriba la cena de bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. ¿Dónde? En el cielo. En la segunda venida descendemos con Cristo. Apenas descendemos, ¿qué se da? Lo que leímos hace un rato. Él destruye con el resplandor de su venida al anticristo y al falso profeta. Esos son los que inauguran el lago de fuego. Se dan arriba, se da abajo la gran cena de Dios. Son dos cosas diferentes, ahora la vamos a ver. Cena de bodas del Cordero, arriba, gran cena de Dios. Esta cena es de todos los
los animales y personas que mueren van a comer los cadáveres de los que mueren en ese Armagedón. Esa es la gran cena de Dios. Esta es en venganza y esta es arriba de celebración de nosotros con Cristo. Y eso se da en la tierra. Aquí es donde está la confusión de muchos en la Biblia. Este tema de la cena de bodas del Cordero y de la gran cena de Dios, lo podemos leer en Apocalipsis 19. No es el motivo de esta enseñanza hoy, pero lo quiero adelantar. La cena de bodas del Cordero es en el cielo y la gran cena de Dios es en la tierra. Lo podemos leer en Apocalipsis 19. El tribunal de Cristo es en el cielo para galardones de nosotros y el gran trono blanco es en la tierra solamente para los que se pierden. Son dos cosas totalmente diferentes. Y otra cosa que me viene a la mente es que es totalmente diferente la tribulación y gran tribulación que la ira de Dios. No podemos confundir la ira con la gran tribulación. Porque allá hay otra confusión que piensan que nosotros, como no vamos a pasar la ira, entonces no pasamos la tribulación. Son dos cosas diferentes. Aquí volvemos a la matemática que estuvimos estudiando de las 70 semanas de Daniel y vemos cómo se cumplieron hasta la muerte de Cristo. Todo esto se cumplió. Al pie de la letra, numéricamente, todo se cumplió. Y hablamos mucho de este versículo, que dice, y después de las 62 semanas, que vimos aquí, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será como inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después de las 62 semanas, estas que están aquí, se le quita la vida del Mesías, pero no dicen cuánto tiempo se le quita. No dicen cuánto tiempo se le quita. Y entonces por eso es que cuando leemos el próximo versículo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, aquí podemos preguntar y dijimos, ¿quién? Si está hablando del Mesías, y está hablando del pueblo de un príncipe que ha de venir, y está hablando del anticristo, ¿quién? Pero bueno, ese es el tema. Esta semana, que empieza a partir de la semana 62, ¿viene qué? Vienen los 3 años y medio del ministerio de Cristo. Cristo es crucificado, ahí dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Así se le quitó, no dice cuánto tiempo, pero da a entender que esta semana se amplía y tiene que pasar una serie de eventos que no puede haber sido, ni en esta semana de aquí, que podemos decir que los 3 primeros años y medio fue el ministerio de Cristo, y luego los 3 años y medio siguientes empieza a predicarse el evangelio a los gentiles. No podemos decir que aquí se cumple la última semana. ¿Por qué? Porque dice que se tiene que destruir el templo, el santuario, y eso fue en el año 70, así que aquí no se cumplió, aquí tampoco, porque tiene que venir la manifestación del anticristo. ¿Y qué quiere hacer ese anticristo? La copia de lo que hizo Cristo. Quiere hacer cesar el continuo sacrificio que fue Cristo y ponerse por sacrificio a Él como Cristo. Entonces viene una réplica de la Trinidad de Cristo con la Trinidad divina, con la Trinidad maligna. Padre, Hijo y Espíritu Santo contra el diablo, el falso profeta y el anticristo. Son una Trinidad también. Entonces, ¿qué viene aquí también? Un periodo de gracia. Aquí tenía que entrar la plenitud de los gentiles, tenía que Israel tener estado, tenía que tener su tierra, porque si no, ¿qué profecía se le estaba dando a Daniel? Si no tenía ni siquiera tierra, él estaba en el exilio. Entonces, eso, para mí, ahí se extiende esa última semana con un cumplimiento final, que es la última semana que se divide, como vamos a ver ahora, en tribulación y gran tribulación. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa aquí? Miren, es curioso que cuando Cristo murió, ¿cuál imperio estaba? El imperio romano.
Es el Imperio Romano el que estaba. Entonces, aquí, durante el Imperio Romano, aquí, en este espacio, tuvo la muerte, Cristo, su ministerio y su muerte. Entonces, es impresionante cómo Daniel también nos habla de que ese imperio representado por el hierro va desde aquí hasta el final de los tiempos, porque sigue el hierro presente con barro hasta el final. O sea que ese imperio romano va a perdurar hasta el fin de los tiempos. Y por eso dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Esto está dentro del Imperio Romano, que fue el que destruyó el templo en el año 70. Ahora vamos a lo que también vimos de Mateo 24, para ir haciendo nuestro checklist de ver las cosas que ya se han cumplido. Ya sabemos que el templo se destruyó en el año 70. Esto fue con Tito. Y lo dice la misma profecía de Daniel. Destruirá la ciudad y el santuario. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Lo destruyó el Imperio Romano dirigido por Tito. Dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí hicimos la comparación esta. Que aquí claramente yo creo que el Señor nos muestra el orden de los eventos. Sabemos que en la primera mitad de los 7 años van a venir guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos, que ese va a ser principio de dolores. Cuando habla de principio de dolores es como los dolores de parto de la mujer. Los dolores de parto de la mujer no disminuyen, aumentan. Las cosas no se van a poner mejor, se van a poner peor. Y eso va a pasar en este orden. Miren, dicen tribulación. Acá dice principio de dolores, en Lucas no dice nada. A la mitad, ¿qué dice Mateo? Viene abominación desoladora y nos manda a huir. Abominación desoladora en Marcos 13 nos manda a huir. Y acá en Lucas 21 nos dice que Israel rodeada. Si están en paralelo, quiere decir que cuando veamos que se da esto, se va a dar esto, o viceversa, pero sabemos que ya no es viceversa porque lo que se está dando es esto. Israel está rodeada. O sea, que lo próximo a venir, ¿qué es? La abominación desoladora por el desolador, que ¿quién es? El anticristo. Y ahí es donde recordamos el sueño que tuvo mi esposa. Cuando vean a la abominación desoladora, ¿qué nos dice? Uy, bueno, ese caballo blanco es el desolador, la abominación desoladora. Y ella soñó que le pedía al Señor que la hiciera invisible, que no la viera. No, te lo perdiste, vas a tener que, que verlo en la grabación. O al final lo repetimos. Y luego dice, gran tribulación, y el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor. Tribulación cual nunca ha habido, gran calamidad. Igual, todo paralelo. Y el sol también se oscurece y la luna no dará su resplandor. Paralelamente en los 3 evangelios está. Y luego de estas 3 señales viene el Hijo del Hombre en el cielo. Entonces vemos el orden. 1, tribulación. 2, abominación desoladora. 3, gran tribulación. 4, el sol se oscurece y la luna no dará su resplandor. Y 5, el Hijo del Hombre en el cielo. Vemos el orden, esto lo vimos en Mateo 24, vemos que este es el arrebatamiento, el Señor no toca tierra. En Mateo 25 está la segunda venida. Entonces, esta diapositiva sí la agregué. Sí la agregué porque quiero recalcar algo. Lucas 21 dice, Jerusalén rodeada de ejército, huyan a los montes, a los campos. Luego viene gran calamidad o gran tribulación y luego Jerusalén será hollada por los gentiles. Mire que recalca que Jerusalén es rodeada de ejército y después hollada. Entonces viene tribulación, Jerusalén rodeada, gran calamidad
Jerusalén rodeada y Jerusalén hollada por los gentiles. En Mateo y en Marcos dice tribulación, manifestación del anticristo y gran tribulación y el rapto o arrebatamiento. Estos son 3 años y medio, 3 años y medio, 3 años y medio, 3 años y medio y esto es lo que pasa en la mitad. Miren que el Señor recalca aquí que Jerusalén será hollada. Muchos piensan de que no, que Jerusalén va a ser en parte destruida, no va a desaparecer, pero va a sufrir. Claro que va a sufrir. Y miren, dice Zacarías 14:2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Luego dice Amós, que hemos estado hablando mucho de Amós, que dice, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, o sea, a Israel. La casa de Israel será que zarandeada. Y miren que esto es lo que estamos viendo en Zacarías. Las mujeres fueron, todo esto pasó hace poquito. Las mujeres fueron violadas, eso fue horrible lo que pasó el año pasado. Y entonces, ¿qué dice Apocalipsis 11:2? Dice que hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuáles son esos 42 meses? Son los 3 años de tribulación. 2260 días vestido de silicio. Entonces ahí vemos claramente esto, que está paralelo en los 3. Solamente que esto que está aquí en Lucas 21 pone Jerusalén rodeada y hago énfasis y ahora pongo también que es hollada. Entonces el orden de los eventos es, mientras que acá pone la abominación desoladora por el desolador, acá pone Lucas Jerusalén rodeada. Entonces nos tenemos que dar cuenta que esto es lo próximo a venir, que es la manifestación del anticristo. Está claramente, ya está Jerusalén rodeada y está ya casi por ser hollada, porque todavía están ahí, ya Israel atacó a Irán y Irán ahora le quiere responder de nuevo a Israel. Y eso va a venir, va a venir. Entonces, hermano, esto es algo que tenemos que darnos cuenta. Mateo 24:32 dice, de la higuera, o sea, de Israel aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿qué cosas? Lo que acabamos de ver. Israel reverdeciendo, renaciendo, rodeada, hollada, y todas las señales que estamos viendo en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, tenemos que darnos cuenta y que conocer que está cerca, que el reino de Dios está a las puertas. Y más, hermanos, si somos esa generación, mire, para mí es muy importante, si somos esa generación, ustedes se tienen que imaginar que las cosas no van a ser para nosotros diferentes, van a ser para nosotros muy diferentes. Si nosotros vamos a ser la generación que va a ver el Señor, debemos estar preparados. Yo sé que hay división en el tema de que si pasamos o no pasamos la gran tribulación. Pero hermano, yo prefiero estar preparado y equivocado que equivocado y no preparado. Y no es verdad. Y no es verdad que es lo mismo, no, porque esto para nosotros se vuelve una doctrina fundamental, la segunda venida. Porque el Señor dice en su palabra, cuando yo regrese, hallaré fe en la tierra. Mire, es como si usted agarrara a un alumno de un universitario o de escuela y le dice, vea, tú no vas a hacer el examen final, no lo vas a hacer. No te prepares, no te preocupes, que tú no vas a hacer un examen final. Y de repente, cuando se acerca el final del año en curso, le dice, sí lo vas a hacer. ¿Qué le va a pasar a ese pelado? El pelado va a quedar, pero si siempre se me dijo que no. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si está pasando. Es duro,
es duro. Pero miren, lo que yo enseño aquí es una revelación que el Señor me dio. Tengo mucho tiempo de estarla estudiando, desde el 2012 más o menos. Tengo 12 años, la compartí con mi abuela. Yo la sentaba con un tablero así y le escribía y ella se quedaba así con los ojos pelados y me decía, tienes que escribir un libro. Yo no sé cómo hacerlo, abuela. Y yo no sé si es el tiempo, no sé qué es, pero el Señor me está dando esto y no sé si es el tiempo. Pero yo soy de carne y hueso, yo me puedo equivocar. Yo me puedo equivocar y no puedo estar en lo cierto, pero yo prefiero estar equivocado y preparado que preparado y equivocado, que no preparado y equivocado. Esto es algo que va a ser duro. Si lo pasamos, va a ser algo, y el Señor, como ya vimos, bueno, aquí trato de poner en igualdad los tres evangelios paralelos de cómo le llama a la tribulación principio de dolores y a la gran tribulación, Mateo le llama gran tribulación, Marcos le llama tribulación cual no ha habido y Lucas le llama gran calamidad. O sea, tribulación y gran tribulación. ¿Qué va a pasar aquí? Los eventos van a ir aumentando. Va a ser como la mujer con los dolores de parto. No se va a poner más fácil, se va a poner más difícil. Entonces, este es el orden que yo siento en mi corazón que el Señor me reveló. Yo, como carne que soy, puedo estar equivocado, pero lo quiero compartir porque es la única manera de que usted entienda mi punto de vista, yo explicándole un orden de eventos. Y ya lo vimos que estaban en los tres. Este mismo orden está en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Entonces, ¿qué va a pasar durante la tribulación? Que yo pienso que ya estamos en esa etapa. Todo esto que está aquí, enfermedades, guerras, terremotos, falsos profetas, hambre, persecución, unificación de la moneda, catástrofe, Agenda 2030, degeneración, todo lo que tiene que ver con los LGTB, el ecumenismo. Vimos lo que sale en Lucas 21, que es Israel rodeada y hollada, que es lo que está pasando. Y en los otros, en Mateo y Marcos, sale que se manifiesta el desolador en la mitad de la tribulación. Y luego esto es lo que vamos a ver hoy, los 4 jinetes del Apocalipsis y los 6 sellos. Y como ya estudiamos también, el anticristo, pienso que se va a manifestar en una fiesta de Pascua, que es más o menos en marzo o abril, y el rapto va a ser durante una fiesta de trompetas, que es entre septiembre y octubre. Y ahí vienen entonces y se dan los otros juicios, y viene la segunda venida. Pero vemos que es diferente la segunda venida que el rapto. Es diferente la ira y la gran tribulación. No vamos a pasar la ira, pero sí la tribulación. Entonces, ¿qué va a pasar durante esa última mitad? Los últimos 3 años y medio, nos dice. A la mitad de la semana, el desolador. Lo dice Daniel. Mateo 24 dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, a la mitad de la semana, y Apocalipsis nos habla de cuánto tiempo esa abominación desoladora va a actuar, que son los últimos 3 años y medio. Y Daniel 12 nos dice, también nos habla de una gran tribulación. Nos habla de un tiempo de angustia cual nunca fue. Y nos dice el por qué, cuál será el fin de estas cosas, por qué tenemos que pasarla y cuándo tenemos que pasarla. Ese tiempo va a durar tiempo y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. Y Tesalonicenses nos dice que nadie nos engañe de ninguna manera, no podemos ser engañados porque tiene que venir el hombre de pecado primero antes que el Señor venga. Y el hombre de pecado va a venir en la mitad de la tribulación. Hago énfasis de nuevo en Daniel 12. ¿Por qué? Porque estas preguntas que hacen en Daniel 12, ¿por qué y cuándo tenemos que pasarla?
Dice que será tiempo de angustia, pero ¿cuándo? ¿Cuánto y cuánto tiempo? ¿Cuándo y cuánto tiempo va a durar? Tiempo es la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y dice, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Por qué tenemos que pasarlas? Porque necesitamos ser limpios, emblanquecidos y purificados. Y luego Apocalipsis lo dice de nuevo. ¿Quiénes son estos que están aquí? Después del sexto sello, que es lo que vamos a ver hoy. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este es el motivo. Tenemos que ser emblanquecidos. Estuvimos viendo esta profecía que se cumplió y hemos repetido muchas veces que las profecías en la Biblia tienen un cumplimiento, dos cumplimientos, un solo cumplimiento, pero siempre tienen también un cumplimiento final. Vimos que esta historia que narramos en la clase pasada, que esto lo narra un historiador erudito que se llama Eusebio, donde el pueblo de Israel, conociendo la profecía de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, huyó cuando Tito fue a atacar y a destruir el templo, huyó de Israel a las montañas. O sea que vimos que esta profecía tuvo un cumplimiento parcial y Israel o los israelitas, conociendo de esto, huyeron y fueron salvos. Lo otro curioso de esto es que esa huida fue durante la fiesta de panes sin levadura, donde se salvaron 1.1 millones de judíos que huyeron a las montañas, a la ciudad de Pela. Y eso se dio durante la destrucción del templo en el año 70 por Tito. ¿Se acuerdan que en Daniel leímos que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el santuario? Bueno, ese fue Tito en el año 70 y esto pasó en panes sin levadura. Por eso que yo digo también que el anticristo va a venir en una fiesta, en esa fiesta que viene enseguida, las 3 primeras fiestas que son de Pascua, en abril. El anticristo se manifiesta en abril, porque va a ser una réplica de lo que hizo Cristo. Y ya vemos que esta abominación desoladora o este emperador fue en el año 70 donde destruyó y ellos huyeron a los campos. Entonces, ¿para dónde huyeron? Mire que, ¿cuál es la profecía que ellos retuvieron? Fue cuando vieres a Israel rodeada de ejércitos, que está en Lucas 21, huir. La segunda señal, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, fue en Mateo 24. ¿Y a dónde huyeron ellos? Ellos huyeron a Pela, a una ciudad que está en Jordania. Y miren que no son casualidades que el Señor dice en su palabra, y entrará en la tierra gloriosa Israel, y muchas tierras serán asoladas, pero estas escaparán de su mano, Edom y Moab. Y ellos sabían de todas estas profecías y huyeron, y se salvaron de esa abominación desoladora, o de esa profecía de Tito que venía a destruir el templo en ese momento. Bueno, aquí estoy repitiendo lo que hayamos visto anteriormente, es que son dos eventos diferentes, dos momentos diferentes. El arrebatamiento es uno. ¿Y qué pasa en el arrebatamiento? Celebramos arriba las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Y el Señor viene por nosotros. ¿Y esto se da ¿dónde? En el cielo. Yo creo que esta la repetí. Esta la repetí, yo quería... ¿Puedes regresar a la anterior? Es una que es parecida a esa, por favor. Para cerrar ese tema ahí. Tienes que salir y... Una que tiene las flechas. Vamos a regresar porque yo esa la... Más arriba.
allá, esa que está ahí, esta. Miren, en el arrebatamiento subimos y se celebran las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo, y Cristo viene por nosotros, no con, se dan en el cielo. Y en la segunda venida descendemos a la tierra, apenas descendemos se da la guerra del Armagedón y la gran cena de Dios. Esto es todo en la tierra, pero miren, es muy diferente las cenas de bodas del Cordero que la gran cena de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Una es la carne de todos los muertos por el Armagedón y otra es la cena de bodas del Cordero, que son de Cristo con su iglesia, con su esposa en el cielo, para celebrar el tribunal de Cristo y la entrega de galardones. Y es muy diferente el tribunal de Cristo que el gran trono blanco. Todo eso lo vamos a ir estudiando. Uno son solamente para galardones y coronas y el otro es para ya juzgarlos y echarlos en el lago de fuego, porque ya lo que se juzga en el gran trono blanco, todos son echados en el lago de fuego. Vamos entonces a la que seguía. Que mire, que estamos repasando lo anterior apenas, no hemos entrado en lo nuevo. No, porque yo, déjamela ahí, yo la continúo. Miren, esto es muy importante también saberlo. Es diferente la ira que Tesalonicenses dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Luego en 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos puso Dios para ira, nosotros no vamos a pasar la ira viene después. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Nosotros no vamos a pasar la ira. Ahora viene la parte nueva, los sellos. Los sellos del Apocalipsis y los 4 jinetes del Apocalipsis. Mire, aquí hay algo muy importante y yo quiero resaltar esto. Que los únicos juicios que se describen en el Apocalipsis, que son abiertos por Jesucristo y como testigos, los 4 seres vivientes, son los sellos. Y esto es curioso y lo vamos a ver, porque nosotros vamos a pasar por ese tiempo. Veremos que durante los primeros 5 sellos los creyentes todavía no han sido arrebatados. Vamos a ver. Mire, cuando yo estaba haciendo esto, exactamente el día que yo estaba haciendo esto, ella soñó con eso. Y eso fue hace poquito. No oyeron el testimonio ni el sueño que ella tuvo, pero yo le pedí revelación a Dios y el Señor le reveló en un sueño, a ella sin saber lo que yo le había pedido al Señor que se revelara y dijera algo. Y ella vio un caballo blanco en un pasto enorme y el caballo estaba brioso y hacía así y hacía así. Y ella decía, Señor, escóndeme de este caballo. Entonces yo le dije, tiene mucha coherencia y profecía lo que tú me estás diciendo. Ese caballo no es el mismo caballo de Apocalipsis 19, que es del verbo de Dios. Este caballo es totalmente diferente. Este caballo es el anticristo. Y lo vamos a ir estudiando. Y ella le pedía al Señor que lo escondiera y le tenía miedo a ese caballo. Y ella quería huir. Y el Señor nos manda en ese momento a estar separados totalmente de todo ese control y de todas esas cosas que vienen en ese momento. Entonces, mírenlo, ¿quién lo puede leer? Para que no se me duerman ahí porque están... No, como ese tema nadie se quiere dormir, ¿no? Ese tema es... Servicio. Apocalipsis 6:1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos
Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, paz, y el que lo montaba tenía un arco equipado, y le fue dada una corona, poder y dominio, y salió venciendo, y para vencer va a conquistar. Miren, ¿por qué digo? Muchos confunden este jinete con el jinete o el caballo blanco que sale en Apocalipsis 19. Pero aquí hay algo muy obvio. Al Señor nadie le da corona. Del Señor es la corona. Nadie le da corona. El Señor le da la corona a Él porque se le va a dar potestad a que Él actúe. Y Él viene equipado con un arco. O sea que Él viene ya listo con una falsa paz. Va a ser un falso Mesías, una falsa Trinidad, como estábamos oyendo, que es el anticristo, el diablo, el anticristo y el falso profeta. ¿Y cuánto tiempo va a actuar? Va a actuar 3 años y medio. Durante 3 años y medio se le va a dar la capacidad para actuar y para vencer. Luego Apocalipsis 6:3, ¿quién me lo lee? Apocalipsis 6:3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Miren, amén, gloria a Dios. Gracias, Isabela, tremenda voz. Miren, en el primer sello vemos un jinete blanco que viene con una falsa paz. Asimismo, el anticristo va a surgir con una falsa paz y va a hacerse pasar por el Mesías y no lo es. ¿Qué pasa en el segundo sello? El segundo sello ya vemos que ya esa imagen de paz que tenía ya se va perdiendo. Ya vemos que sale un caballo rojo que representa guerra, que representa muerte, y se le da una gran espada. Todo esto dice se le dio. En el primero también dice se le dio, porque el Señor le da potestad a él de actuar. Luego en el tercer sello que vemos que va a haber problemas con la alimentación. Todo eso que vemos ahí, que la balanza, que 2 libras de trigo por el denario, 6 libras de cebada por un denario, ahí vemos que el trigo es más caro que la cebada, pero que va a haber una disminución de los alimentos, un control de alimentos durante este tiempo. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención aquí, dice, pero no dañes el aceite y el vino. Yo acabo de oír un pastor que Choli lo oye mucho, el pastor Barak, que es un teólogo judío muy renombrado allá en Israel. Él también piensa que vamos a pasar y que Cristo viene en el sexto sello. Me gustó mucho cómo explicó esto. Y él dice, o sea, si estamos viendo que va a haber problemas de alimentación y que va a haber problemas con el trigo
y la cebada, y que van a escasear y que van a estar más caros, ¿por qué el aceite y el vino no? Porque esa frase, el aceite y el vino, no tiene que ver nada con los alimentos que van a escasear y que van a estar caros y controlados. Cuando ahí se habla de aceite y vino, ¿qué representa el aceite? ¿La unción de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y qué representa el vino? La sangre de Cristo. Nosotros en ese momento vamos a ser mantenidos y nos va a suplir a nosotros. Como vamos a estar alejados de todo ese control que viene para el mundo, a nosotros no se nos va a dañar. Porque vamos a tener el Espíritu Santo y el testimonio de Cristo con nosotros. Cuando Él lo explica así, porque mire, yo siempre me preguntaba, pero ¿cómo que va a escasear el trigo y la cebada y van a controlar los precios y todo el aceite y el vino? Él dice, no, es que aquí está hablando de nosotros. Y yo lo veo así, ¿ustedes no lo ven así? Gloria a Dios. Entonces, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré aquí un caballo amarillo, es pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Yo puse muerte espiritual, ahora les explico por qué. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Miren ese versículo de abajo, ¿quién lo lee? Amén. Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ellas hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén y de todas las cosas que traje sobre ella. ¿No ven una similitud aquí? Espada, hambre, fiera, pestilencia, espada, hambre, mortandad y fiera. Miren lo que dice, que durante esos juicios habrá que todavía un remanente de hijos y hijas que serán, ¿qué se puede entender por eso que serán llevados fuera? Vamos a estar, pero vamos a ser llevados fuera. Vamos a estar durante esos juicios y después el Señor nos va a arrebatar, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Miren, la cuarta parte de la tierra, ¿qué es? Tierra. Mucha gente piensa en este versículo que, bueno, nosotros no vamos a pasar ese sello porque eso va a ser muy berraco, va a acabar con la cuarta parte de la tierra, nos vamos a morir todos. Pero es que ahí no dice que va a matar a nadie, ahí dice que se le va a dar potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Claro, si se le va a dar potestad, él va a poder actuar en toda la tierra. Él va a ser casi amo y señor de toda la tierra en ese momento, porque el Señor le va a dar potestad. Y de eso tenemos que cuidarnos nosotros. Porque el control va a estar en la ciudad, en todo eso material que nos jala y que nos controla. El anticristo se le dará potestad sobre los seres humanos a excepción de un remanente ungido por el Espíritu Santo y la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién lee el quinto sello de Apocalipsis 6:9? Sí, yo creo que lo pueden dejar prendido, si eso no. Gloria a Dios. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar
las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hasta ahí. Puedes seguir. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Hasta ahí está bien. Miren lo que pasa en el quinto sello. En el quinto sello hay almas en el cielo todavía pidiendo al cielo, al Señor que los vengue y que les dé cuerpo glorificado. Hasta ese momento nadie ha sido arrebatado. Las que están en el cielo son almas sin cuerpo glorificado. Todavía acá abajo, ¿qué hay? Consiervos y hermanos que todavía en ese momento han de ser muertos. Aquí no quiere decir que no van a morir cristianos durante ese momento. Claro que van a morir. Y yo soy de los que pienso de así como muchos vamos a apartarnos de las cosas del mundo, hay unos que no se van a apartar, ya sea por miedo de dejar cosas materiales, sus capas, como dice la parte de la Biblia, hijos que todavía van a estar pensando en aplicaciones y en cosas que el mundo les da. Y van a haber cristianos en ese momento que van a morir. Claro que van a morir, pero va a haber un remanente fiel que el Señor va a conservar y va a suplir, pero vamos a tener que estar aparte, fuera de las cosas del mundo. Y eso es lo que almas todavía en el cielo están pidiendo, y el Señor les dice, con calma, ya falta poquito para que yo les dé cuerpo glorificado. Van a morir todavía un poco, y luego yo voy por mi pueblo, los arrebato, les doy cuerpo glorificado y ahí van a tener ustedes también su cuerpo glorificado. Eso es lo que dice el quinto. ¿Y qué pasa en el sexto sello? Hay una señal muy clara que es esta señal, que para mí es la señal del rapto. Que la luna se volvió toda de sangre y el sol se puso negro. Eso es lo mismo que dice que Mateo 24, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y eso lo mismo lo dice Joel. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Para mí, claramente, esta es una señal del rapto o del arrebatamiento. Luego, mucha gente, esto causa confusión porque mucha gente piensa que inmediatamente después del sexto sello viene la ira. Pero aquí dice claramente que no viene la ira. Aquí dice, los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, todo y todo libre, decían, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Eso lo están diciendo ellos. Pero sabemos que después del sexto sello, todavía faltan las trompetas, que yo no sé por qué no las puse aquí, pero aquí vienen las trompetas. Ah, yo creo que sí, tengo que apretarlo. Ahí está. Todavía faltan las trompetas y después las copas de la ira. Y aquí es donde viene la ira de Dios. Ese es el orden de los eventos. Mira, aquí está la luna. El sol se oscurece y la luna roja, y hemos estudiado mucho que esto va a ser durante la fiesta de trompeta y la manifestación del anticristo durante la Pascua. Esto ya lo vimos, que es lo de la ira. Y entonces, ¿qué viene en Apocalipsis 7? En Apocalipsis 7 nos habla de ángeles que se preparan para hacer daño a la tierra y el mar,
que son las 4 primeras trompetas, pero antes deben sellar a los 144,000, pero ya los arrebatados estamos en el cielo. Después de esto miré una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Quiénes eran estos? Los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y se han emblanquecido en sangre del Cordero. Sí, amén. Y aquí con esto quería solamente recalcar que ya la ira, se habla de la ira después del séptimo ángel, cuando toca la trompeta, llega la ira. Apocalipsis 15 también habla de la ira de Dios y Apocalipsis 16, lo vamos a estar viendo, habla de la ira de Dios. Hasta ese momento es que viene la ira. Ira no es igual ni a tribulación ni a gran tribulación. Aquí. ¿Me puede poner de nuevo la que, donde comparamos Mateo 24 con Lucas 21 y Marcos 13? Y una que tiene 3 colores. Ah, la de la Tesalonicenses también, está bueno. Ponme primero la de Tesalonicenses, la pastora quiere que le ¿ve subiendo? Espera. Ay, para. Creo que es esta. Esta. Es aquí. Mira, esta parte es muy importante y la voy a volver a repetir. Cuando habla de la frase la venida del Señor, puede ser tanto el arrebatamiento como la segunda venida. Tenemos que leer el contexto del capítulo para poder darnos cuenta de qué estamos hablando. En 1 Tesalonicenses 4:13 nos habla de la venida del Señor en las nubes, en el aire. Lo podemos comparar con 1 Tesalonicenses 3:13 que dice la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, no con. Eso es cuando descendemos con Él. En las nubes es cuando el Señor nos viene a buscar, que era en este momento, lo vimos así. El Señor viene a la atmósfera, se para ahí sobre las nubes y nosotros, ¿qué pasa? Subimos y nos encontramos con Él arriba. Entonces, otra vez, Mateo 24:29 es la misma que 1 Tesalonicenses 4:13. ¿Por qué? Sobre las nubes del cielo y envía a sus ángeles por nosotros. Si todavía no creemos que esto es el arrebatamiento, vámonos a Mateo 25, pues, y lo continúa. Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos con Él. No viene por nosotros, viene con nosotros. Y ahí, ¿qué es? El gran trono blanco, el juicio. Eso es totalmente otra cosa. Estamos hablando de segunda venida y de arrebatamiento. Estamos hablando de segunda venida y de arrebatamiento. Espérate, voy a poner a más y ya para que pregunten. La de los 3, no me acuerdo dónde estaba. La de los... La comparación. Ajá. Sí, aquí. Y aquí vemos el orden de los eventos claramente, comparando... Ay, se me fue. Comparando Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Tribulación, abominación desoladora, gran tribulación, el sol se oscurece y la luna no dará su resplandor y el Hijo del Hombre sobre las nubes. Igual en Marcos 13, pero lo curioso es que Lucas 21 pone en el mismo nivel paralelo a cuando la abominación desoladora por el desolador viene, pone a Jerusalén rodeada. Y esto es lo que estamos viviendo aquí. Estamos viendo a Jerusalén rodeada. O sea que falta muy poco para que venga el anticristo y la abominación desoladora, que es ese caballo blanco que estábamos estudiando.
Me decía la hermana Janet, iba a preguntar o iba a decir. Aló, aló. Gloria a Dios. En segunda de Tesalonicenses, ponla por favor. 2:1. La otra, la que sigue. Sí. No. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Esa. Correcto. En el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esto es lo que quiero que por favor aclare. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Esto es lo que quiero que por favor aclare para que entiendan qué es Vamos y para allá. quién lo detiene. ¿Dónde están las cosas, Luis? ¿Aquí? Tú eres el que sabe. ¿Dónde están Hice una pregunta las diapositivas? Ahí está. ¿Dónde? Allá. Vamos a explicar eso que yo creo que lo tengo por aquí. Aquí está. ¿Cómo hago ahora para ponerla? Aquí. Vamos. Esa es una buena pregunta porque muchos piensan que eso que va a ser quitado del medio es la iglesia y no es la iglesia. Vamos a leerlo. Dices, vamos a ver dónde es la parte. Después que dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué lo detiene? Hasta que a su vez este se ha quitado del medio. Miren, hermano, aquí lo que la palabra quiere decir es que hay algo que lo estorba y es el Espíritu Santo. Y con esto no quiere decir que el Espíritu Santo también va a ser quitado. No. Tanto va a estar la iglesia aquí como el Espíritu Santo. Lo que pasa es que hasta que sea el momento de que Dios le dé potestad para actuar al anticristo, como está escrito en su palabra, en el tiempo determinado, o sea, el Espíritu Santo va a estorbar que todo eso esté detenido y que Él no pueda hacer nada hasta cuando a Él se le da potestad. Y ahora mismo nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que tiene poder sobre nosotros en la tierra ahora mismo. Entonces, el Espíritu Santo lo limita y lo estorba. Es más, nos damos cuenta también porque Joel habla que nos dice que antes del rapto y la ira del Señor, el Señor va a derramar su Espíritu. Y todo lo que lo invocare será salvo. Yo creo que después de este también tengo, lo que pasa es que tengo las diapositivas apagadas, entonces tengo que estar viéndolas, yo creo que es la que sigue aquí. ¿Cómo hago para bajar aquí? Ajá. Aquí lo dice claramente, y conoceráis que en medio de Israel estoy yo, y derramaré mi espíritu, vamos a profetizar, van a estar los dos, que eso lo vamos a estudiar también, van a estar los dos testigos durante esos 3 años y medio, y va a derramar de su espíritu. Y luego el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Pero en realidad lo que lo detiene es el Espíritu Santo y que la palabra se cumpla en el momento. El anticristo no puede actuar cuando le da la gana. Es cuando el Señor le dé potestad y eso el Espíritu Santo va a hacer que eso se dé en el momento que tiene que cumplir. ¿Iba a preguntar algo, hermana? Ese es donde dice Apocalipsis 6:3, desde el 5. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía,
2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Sabemos que eso, o sea, yo lo entiendo de esta manera. Eso va a pasar con el anticristo, ¿no? Porque eso va a ser la guerra de alimentos y del agua y de todo eso. Pero yo siento también que el Señor es el que da la autoridad de que pasen esas cosas. Y aquí yo siento que quienes somos el aceite y el vino somos nosotros. Claro. No es los alimentos ni nada, sino nosotros Eso. como su iglesia. Amén. El aceite es la unción. Nosotros somos los ungidos de Dios, lavados con su sangre, que viene siendo el vino. Entonces, eso, o sea, yo entiendo eso por eso. O sea, que el aceite es su iglesia, los ungidos, somos todos nosotros. Las apercibidas, exacto. O sea, en este caso su iglesia, pues. Y el vino, porque, o sea, el vino representa su sangre y nosotros somos lavados por su sangre. O sea, ¿es así? Así es. Sí, así lo, es más, yo lo puse en la parte de abajo de la diapositiva y puse nosotros somos esos. Si todos somos su iglesia, más sin embargo, solo 5 de todas las esposas, que también eran sus iglesias, estaban apercibidas. 5 tenían aceite. Y la sangre de Cristo es lo que nos va a proteger, porque ya Él fue el sacrificio. ¿Sí? ¿Y quién estaban esperando las 10 esposas? A su esposo, a Cristo. Entonces, eso es lo que no puede ser tocado. Y por eso que también hablamos de la preparación de la iglesia. O sea, el control va a estar sobre lo que Él puede controlar. Si tú tienes una tierra sembrada y tú tienes comida almacenada como la tuvo Noé y como la tuvo José y como huyó también a los montes como lo hizo, ¿cómo se llama Sodoma y Gomorra? Cuando Lot escapó, él dice, huye a la montaña, y él huyó. Nosotros tenemos que estar preparados así, porque Él va a tener el control de las cosas de la tierra. Pero si nosotros lo tenemos ya de nuestro lado, y además que tenemos al Señor que nos va a suplir, ¿no? Yo no sé si la próxima semana, pero casi al final de las enseñanzas del hermano Mariano, tengo un material preparado en donde estamos viendo los acontecimientos que están dando en el mundo, porque como bien dice ahí, el espíritu del anticristo ya está en dominio. Y yo les voy a mostrar con acontecimientos, con la palabra que está en dominio. Y que lo que falta es muy poco lo que se está hablando aquí en las profecías que están cumplidas. Hermano Mariano, nosotros hemos estado escuchando el libro de Daniel y casualmente ayer estábamos escuchando el capítulo 8. Y cuando escuchas el capítulo 9 que habla de profecías, de señales, de cumplimientos de los últimos tiempos, la pregunta es, ¿lo que habla Daniel capítulo 9 de los últimos tiempos está relacionado con Daniel capítulo 8, donde habla del macho cabrío y del carnero, de los cuernos, de los reinos y de lo que pasa hasta el fin de los tiempos también? Porque quería que me aclarara esa parte allí, creo que usted lo va a explicar. Sí, o sea, no quiero adelantarme. No quiero adelantarme a la clase, pero aquí están todos los paralelos. Daniel 2, Daniel 5, Daniel 7 y Daniel 8. Todo está unido. Pero vamos a estudiarlo en ese momento porque no quiero profundizar y tener un orden. Pero claro que está unido. Claro que está unido. Oscar quiere preguntar algo. Yo quiero que al pasaje ese donde dice sobre los caballos. ¿Me puedes ayudar porque yo soy más lento aquí? Bueno, la pregunta va a ser breve, pues. O sea, para que todo el de Apocalipsis, el del caballo blanco. Creo que es de los suyos, sí. ¿Pero cuál jinete quieres? El primero. El primero.
No, yo hubiera puesto, lo hubiera puesto mejor en... Más para abajo, más para abajo. Ahí. Sí. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, paz, y que le montaba tenía un arco equipado y le fue dada. O sea, una corona, poder y dominio y salió venciendo para vencer. Va a conquistar. Esta pregunta mía es, o sea, para que todo esto acontezca, el Señor le tuvo, o sea, el Señor le dio la autoridad. O sea, mi pregunta es, o sea, para que todo esto pase, el Señor le dio pues la autoridad a Satanás para que se manifieste. Claro, el Señor le da la autoridad y la potestad, el poder y todo, y lo permite que Él actúe. Ahí está, como que le permite pues para que Él salga a conquistar. Así es. Wow. Sí. Sí, acuérdate que estamos en un territorio imparcial ahora mismo. Aquí el pecado está. O sea, es Y como por culpa del pecado, el enemigo tiene la facultad de actuar y el Señor se la va a dar. y vamos a poner es como lo que pasó, nos retrocedemos como a Job, pues. O sea que nosotros nos tenemos que preparar porque ahí lo que pasó con Job fue que Satanás le dio la autoridad pues para que él tentara a Job todo lo que cosa, pero ahí sí vemos el pequeño ejemplo ese pues que Job nos demuestra que nosotros después que la comunicación que tenemos con el Señor podemos pasar todas estas pruebas. Oye, y vamos a ver más adelante y te vas a dar cuenta que durante el mismo... Exacto. O sea, durante el mismo tiempo vamos a estudiar esto, que va a estar actuando el anticristo. Le doy el micrófono, hermana, para que... Yo creo que yo mismo me di la respuesta. Sí. Vamos a estar estudiando que durante esos 3 años y medio también van a haber 2 testigos. Y adivina quién los vence y los mata. El anticristo los mata. O sea, van a tener esta potestad de matar a los 2 testigos. Claro, claro, claro. Sí, por eso cuando esa vez me preguntaste, te dije, yo tengo unos estudios bíblicos que se llaman el Imperio Romano, y desde el 1 hasta el 9. Yo voy narrando todo lo que es Daniel 10 y 11, cómo pasan los diferentes imperios hasta que venga el anticristo. Todo lo que es Antíoco, mucha gente compara a Antíoco Epífanes con el anticristo, como lo fue, también dice que Hitler fue un estilo de anticristo. Todo eso hay una comparación que va pasando. Entonces, por eso digo que hay que saber estudiar la palabra porque hay profecías que tienen varios cumplimientos, pero siempre hay un cumplimiento final. Así como explicamos también lo de las fiestas, que son una sombra de las cosas que han de venir. Que la fiesta de la Pascua comenzó cuando el ángel pasó por encima de los dinteles, pero en realidad el cumplimiento final fue la muerte de Cristo. Y sabemos que esta fiesta de trompeta también ha tenido otros cumplimientos, pero hay un cumplimiento final que va a ser el arrebatamiento. Sí. Sí.
y quiero hablar del tribunal de Cristo con el gran trono blanco, hacer todas esas diferencias porque ahí es donde yo creo que está a veces el enredo. Tienes que usar el micrófono porque hay gente en Zoom y no escuchan. Cuando hablamos de los dos olivos, eso va a pasar, o sea, ya está pasando o va a pasar. No, Ellos todavía no han venido a la tierra. todavía, en el mismo momento que se manifiesta el anticristo, se van a manifestar los dos testigos. Pero esos dos testigos, vamos a también explicarlo, que no es que se va a aparecer el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés. No, ¿y esos quiénes que son? se va a aparecer la persona en sí, no, va a haber el espíritu de la persona, va a estar aquí, como estuvo el espíritu no son en persona. No, Moisés y Elías no van a estar en persona, sino el espíritu de él, así como el espíritu estuvo en Juan el Bautista, así mismo va a estar ese espíritu moviéndose en ese lugar. Ese es un temita que tengo con unos compañeros sobre los dos profetas y también quiénes son. Para allá vamos, todo eso viene. Sí. Yo no sé si alguien tiene una pregunta, pero más que todo, no se me adelanten, yo sé que tienen ansia de estudiar más, pero quiero que sea con lo de hoy. Quiero que sea con lo de hoy porque, sí, lo único que, mira, que quedó pendiente ahora que pongan eso ahí, los invito a que lean Apocalipsis 19 y vean el caballo blanco que es diferente, que se llamaba fiel y verdadero, el verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Y ahí van a ver también lo de la gran cena de Dios que está en el 19-17 y la cena de las bodas del Cordero que está en el 19-7 y el 19-9. Todo el 19. Ajá, ahí salen muchas de dudas ahí y ahí también se habla de la segunda venida cuando toca a tierra y ahí es que son destruidos y echados al lago de fuego el falso profeta y el anticristo. ¿Cómo la iglesia se está preparando para discernir entre la paz, cuando se habla de que va a haber paz, pero al contrario va a haber catástrofe, destrucción, y cómo la iglesia va a discernir entre el caballo blanco verdadero y el no verdadero y el falso profeta? Tremenda pregunta porque ahí es donde está el meollo del asunto. Porque viene un falso Mesías haciéndose pasar por Cristo y se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. En el cristianismo. Y va a ir, mira, Todo el mundo. yo veo Dice la en política, Apocalipsis, todo mira, el mundo. yo veo la política hoy y de repente yo oigo a Trump que dice, yo lo primero que hago si soy presidente es que voy a construir el templo en Israel. Yo me quedo pensando, sí, yo digo, sangre de Cristo, pero ¿por qué tenemos que construir el templo si el Señor lo que menos quiere es que construyamos un templo? El Señor dice que el templo somos nosotros, el templo del Espíritu Santo. Amén. Pero el 5% de los judíos por ahí son cristianos, son mesiánicos. El otro 95% no. Ellos están esperando un Mesías. Amén. Y aquí va a estar la equivocación de muchos. Y yo sé que el Señor va a abrir los ojos de muchos judíos porque Y es ese que en caballo Apocalipsis 9 habla de que todo el mundo está siendo engañado. O sea que ahí no se refiere a que el cristianismo está apartado, sino todo el mundo, No. o sea, nos incluye a nosotros. Ahí dice, si fuera posible, aún los escogidos. Pero la palabra es, si fuera posible. Por eso hay que hacer esto. Hay que formar atalayas, hay que formar gente que esté preparada para eso. Porque si lo pasamos, yo pienso que así va a ser y que nosotros vamos a ser y somos esa generación que va a ver esto. Y tenemos que estar preparados para lo que viene. Porque aún, que eso viene después también, aún después del arrebatamiento va a haber otro chance, pero es por muerte solamente. Que van a decapitar a la gente y tú eres de Cristo, sí, pan, pero eso después del rato.
O sea, tenemos que preparar a la gente para lo que venga, para lo que viene, ya sea se queden o se vayan en el arrebatamiento. Pero vamos a pasar por eso y tenemos que estar preparados para no ser engañados. Y tenemos que prepararnos física y espiritualmente, de las dos maneras. Voy a contestarle un poquito a mi hermana. Cuando los apóstoles le preguntaron al Señor que cuándo serían estas cosas, Él le dijo también ahí que Él se iba y que era mejor que se fuera porque nos iba a dejar al Paracleto, al Espíritu Santo, que nos iba a llevar al conocimiento de toda verdad y nos va a revelar la verdad. Se habla de las 5 vírgenes apercibidas con el aceite del Espíritu Santo. Si nosotros queremos saber la diferencia y discernir cuándo son estos tiempos, cuándo son las señales y que no seamos engañados por el espíritu de mentira y engaño poderoso que hay generales de gran potestad ahora en el mundo por el anticristo, nosotros tenemos que estar apercibidos con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que postrar nuestra cabeza todos los días, tener intimidad con el Señor, ser, ¿cómo te puedo explicar? Nosotros estamos en el mundo, pero si el mundo nos está distrayendo de todas las cosas y a medida que se aumenten los dolores de parto, vamos a estar más distraídos en los dolores. Cuando la mamá va a dar a luz, ella está pensando en su bebé, en lo que viene, en la vida. Ella tiene que tener fuerza y no estar pensando en el dolor. Ella tiene dolor y va a seguir más fuerte, más seguido, con más frecuencia, con más intensidad. Pero ella está agarrada del amor a su bebé. Nosotros tenemos que estar agarrados al amor de Cristo, apercibidos en el Espíritu Santo. Es muy fácil decir, ay, sí, yo tengo el Espíritu Santo. No es así. Al Espíritu Santo es tan sensible que se lastima y se constrita con cualquier cosa. Y nosotros lo hacemos todos los días a veces. Entonces, si nosotros queremos tener ese discernimiento, tenemos que, hermanos, de verdad, separarnos para el Señor todos los días, el mayor tiempo que podamos, porque pasamos 10 horas en Netflix, 20 horas en el trabajo, 7 horas en el supermercado y en fin, cuando llegamos muertos no tenemos tiempo de levantarnos en la madrugada o antes de las 5 de la mañana para postrarnos ante el Señor y tener esa intimidad y ese derramamiento con el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos eso y no lo buscamos, no vamos a poder tener el discernimiento que ahorita mismo el hermano Mariano nos está diciendo. Nos puede decir todo eso, pero si nosotros no lo internalizamos espiritualmente, y el único que nos puede dar ese discernimiento es el Espíritu Santo de Dios. Podemos escuchar 1000 clases, pero si nosotros no tenemos una comunión diaria con el Espíritu Santo y tratamos de obedecer y agradarle a Dios y tener una vida en santidad, nosotros no vamos a estar ni preparados físicamente, ni mucho menos espiritualmente. Yo les digo algo, hermano. ¿Qué hay más importante que la venida de Cristo? Pero yo les pregunto. Nosotros estamos viviendo para eso. O sea, estamos hablando de la vida eterna, que si no estamos preparados no nos vamos para la vida eterna con Cristo. Mira, eso que hablan de las vírgenes, yo oí al hermano Leo predicando el domingo, de las que estaban preparadas y las que no estaban preparadas. Miren, las que no estaban preparadas, ¿qué fueron a hacer? Fueron a comprar. El Espíritu Santo se compra. Eso lo quiso hacer también, ¿quién? El mago. Quiso que le impusieran y que él le compraba que le pusieran las manos encima para que llenara el Espíritu Santo. Mucha gente va a decir, ay, hermana, ya le póngame las manos y yo le pago, yo quiero que el Espíritu Santo se derrame en mí. Eso no es así. Eso no es así. Entonces, mucha gente va a ser tan desesperada, van a decir, no, impóngame las manos, ore que el Espíritu Santo venga a mí. Eso no es así. ¿Saben cómo se busca el Espíritu Santo? En oración, en leer la palabra. Es que, ¿qué dice la palabra? Velad, mirad, y ese es el orden, mirad, porque tenemos que ver lo que está pasando, estar atentos. Velad es
y orad en oración. Si nosotros oramos y nos derramamos ante el Señor, nosotros podemos, el Espíritu Santo es un amigo. Al Espíritu Santo tú le dices, ven y habla, y Él está ahí todos los días contigo. Es tan real como tú y yo. Es un amigo, llámalo, búscalo, dile, yo te quiero conocer, yo quiero que me hables, yo quiero que te manifiestes, yo quiero que me transformes, yo quiero que me cambies, que me digas qué es lo que está limpio, qué es lo que está sucio en mi vida. Tiene que ser de corazón, como dice la Por Biblia, supuesto, es que eso no es de la boca para afuera. Es que no podemos engañar a Dios, no podemos engañar al Espíritu Santo del Señor. Entonces, Él conoce aún la palabra antes de que salga de nuestra boca, escudriña los corazones de las personas. Entonces, si nosotros no entendemos que esa es la llave que va a abrir la puerta para que nosotros pasemos al rapto, inclusive porque la salvación es por gracia. Pero si nosotros no tenemos esa llave y esa comunión con el Señor, no nos vistamos que no vamos. Y la única manera de darnos cuenta es el fruto del Espíritu, dar fruto. Hay mucha gente que piensa que tiene el Espíritu Santo y no lo tiene. Tienes que ver el estilo de vida que tienen y te darás cuenta. No solamente el estilo de vida, porque todos creemos que venimos a la iglesia, que diezmamos, que cantamos, que bailamos, que predicamos, que no faltamos un culto, que ayudamos a las personas, que somos más buenos. Pero Dios mío, cuánto tenemos que no perdonamos, que no olvidamos, que tenemos amargura, que tenemos ira, o sea, hay muchas cosas más bien pequeñitas. Y por eso que el Señor insiste en que que desagradan todo esto viene para purificar. al Señor. Sin Bueno, santidad, bueno, nadie verá al Señor. Por eso es que digo que tenemos que pasarlo, porque aún somos carne. Y pelear con la carne es muy difícil, es muy duro. No crean que solamente porque venimos a la iglesia, mientras nosotros no, la carne es enemistad con Dios, somos el templo de Dios, pero la carne es enemistad con Dios. Entonces tenemos que vencer la carne en todas las formas, mente, corazón, todo y por eso es que tenemos que en el espíritu. que apartarnos del mundo. Es tan difícil estar en el mundo y apartarse del mundo, apartarse de la carne, que aún uno estudiando esto todos los días, leyendo todos los días, de repente, yo el día de mañana digo, no, tengo que salir a la calle, tengo que salir a mis afanes, tengo que ir a trabajar, tengo que luchar con gente para conseguir, para suplir mi hogar, para hacer las cosas. Pero como yo les digo, por eso que va a ser tan complicado en este tiempo final, porque Él nos va a dar, el anticristo le va a dar todo. Le va a dar, ¿tú quieres? Bueno, yo te doy tu carro, tu casa. Es como en un estilo socialista comunista. Ustedes van a tener todo, todos lo tienen todo. La plata, por ahí se dice que la plata va a vencerse, se vence. Tú tienes la plata, si no te la gastas, se vence. O sea, no la vas a poder acumular, no vas a poder tener cosas acumuladas. Vas a vivir el día por día. Esta es tu charla. Bueno, ya me cambio. Ahí hay cosas difíciles y por eso que el Señor nos manda a apartarnos. Es tan difícil apartarnos de esto. Dios mío, todo el día metidos nosotros con esto. Por eso que tenemos que empezar y ver. Yo quisiera que tuviéramos una tierra, que fuéramos a sembrar, que nos desconectáramos. Vamos, la iglesia va a tener un retiro en la tierra y vamos a dejar todos los celulares metidos en unos gavetas. Y vamos a comenzar a practicar. Vamos a comenzar a practicar así. Vamos a un retiro y nadie puede usar celular. Los apagan y los meten aquí. Sí. Sí. Así es. Miren lo que está pasando. Oye, yo vi Dios mío, yo no sé si se puede, pero veo a Elon Musk decir, Sí. en un discurso, el tipo dijo, yo soy la entidad negra de MAGA, de Make America Great Again. O sea, yo soy la parte negra de... ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo ese hombre? Sí, yo no sé, yo digo que el que gane, y hay que tener muy presente eso, el que gane va a ser peor, porque el que gane se va a prestar para muchas cosas. Yo no me atrevo a estar con ninguno de los dos.
de las elecciones de Estados Unidos. La que se aproxima. ¿El año que viene? No, ahora, el 5 de noviembre. Ah, sí. Ya, el 5 de noviembre son las elecciones.